Mi esposo me dejó por una joven millonaria y terminó siendo una estafa. El karma lo golpeó muy fuerte. Nunca olvidaré el sonido. No fueron gritos, ni siquiera un portazo dramático. Lo que marcó el final de 20 años de historia fue el sonido metálico, agudo y definitivo de la cremallera de una maleta cerrándose. Ese sonido cortó el aire de nuestra habitación matrimonial como un bisturí, abriendo una herida que yo ni siquiera sabía que tenía. ¿Estás seguro de esto, Fernando?, pregunté. Mi voz sonó patética, ajena, como si saliera de una radio vieja en otra habitación. Estaba sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas, mirando mis zapatos gastados. Fernando se giró. A sus 46 años. Se veía espectacular, no podía negarlo. El gimnasio le ayudaba mucho. Pero sus ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con adoración cuando éramos dos estudiantes universitarios sin $1. Ahora me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Olivia, por favor, no lo hagas más difícil, dijo él, ajustándose un abrigo. No es una decisión de ahora. Llevamos muertos años. Tú estás muerto. Mírate. Levanté la vista. Mirarme. Soy la misma mujer que ha trabajado 10 horas al día para tener esta casa, para pagar la universidad de los chicos, para que no nos falte nada exacto, interrumpió él con una risa seca. Eres la misma. Ese es el problema. Eres predecible. Olivia, eres aburrida. Eres gris. Tienes 44 años y actúas como si tuvieras 65. Solo te importa el trabajo, llegar a casa, cenar y dormir. Yo necesito vida. Necesito fuego. Y Marisol. Marisol es un incendio. Marisol, el nombre se clavó en mi pecho. Marisol, 29 años, supuesta genio de las finanzas, visionaria, como le gustaba llamarse en su biografía de Instagram. La habíamos conocido en una gala benéfica hacía 4 meses. Yo vi a una niña con un vestido demasiado brillante y una sonrisa de tiburón. Fernando vio a una diosa. Tiene la edad de nuestro hijo mayor, Fernando, dije sabiendo que era un golpe bajo. Pero estaba desesperada. Es una niña. Es una mujer más mujer que tú, que escupió él. Y esa frase me dejó sin aire. Tiene ambición, tiene mundo. Me hace sentir deseado. Olivia me mira como si fuera un trofeo, no como un mueble más de tu casa. Ella tiene un jet privado esperando. Nos vamos a Dubái esta noche. Dubái, repetí aturdida. Sí, vamos a expandir sus negocios. Me ha pedido que sea su socio. Dice que tengo la clase que a ella le falta por juventud. Somos un equipo. Agarró las maletas. El chofer de Marisol, un tipo enorme con gafas oscuras, entró a nuestra habitación sin pedir permiso y tomó el resto del equipaje. Me sentí invadida. Los papeles del divorcio llegarán mañana a tu oficina, dijo él, deteniéndose en el umbral. No se giró para mirarme una última vez. No hubo un lo siento ni una lágrima, solo el clic de sus zapatos. Luego el silencio, un silencio tan pesado que me zumbaban los oídos. Me quedé allí sentada hasta que anocheció, incapaz de moverme, intentando entender en qué momento mi vida sólida se había convertido en escombros. Las semanas siguientes fueron una neblina de alcohol barato y comida a domicilio. Yo, Olivia, no podía construir una rutina básica para levantarme de la cama. Mis hijos, ya vivían fuera. Cuando los llamé para contarles, hubo un silencio incómodo. Mamá, ya lo sabíamos, dijo mi hija suavemente por teléfono. Papá ha estado posteando cosas raras en redes desde hace semanas. Fotos en yates, cenas donde solo se ven 2 copas. Sospechábamos algo. ¿Por qué no me dijeron? Pregunté con la voz quebrada, porque pensamos que era una fase. ¿Qué se le pasaría a la crisis de la mediana edad? No pensamos que se iría con esa mujer. Lo googleamos. Mamá Marisol parece intensa, intensa. Esa era la palabra amable. Yo también la había googleado. La mujer aparecía en fotos con celebridades de segunda, en coches deportivos de colores, neón,
Siempre hablando de mindset, libertad financiera y romper la Matrix. Era todo humo y espejos, pero un humo muy caro. La casa se sentía enorme. Cada rincón me recordaba a él, el sillón donde leía, el jardín donde plantamos los rosales. Pero lo peor no era la soledad física, era la soledad digital. Como una masoquista, no lo bloqueé de las redes sociales. Ahí estaba él, Fernando en Dubái, bebiendo champán en la cubierta de un yate que parecía un edificio flotante. Fernando en Dubái, cenando en un restaurante bajo el agua. Y en todas las fotos, la Marisol, con su sonrisa blanqueada y sus collares de tamaño gigante, con la mano posesiva sobre mi esposo o mi exesposo. Los comentarios de sus amigos eran vomitivos. Amigo, te mereces todo eso y más. ¡Qué pareja tan poderosa! Nadie preguntaba por Olivia. Olivia era el pasado. Borracha de whisky y autocompasión, le envié un mensaje, ¿eres feliz? La respuesta llegó 3 días después. Una foto era su mano entrelazada con la de Marisol, mostrando un anillo con un diamante tan grande que parecía de fantasía. Debajo. Solo texto. Nunca he estado más vivo. Por favor, deja de escribir y firma los papeles. Marisol quiere que nos casemos en primavera. Necesito estar libre. Ese mensaje fue el fondo. Toqué el suelo frío y duro de mi realidad. Me di cuenta de que estaba guardando luto por alguien que no había muerto, sino que había elegido matarme a mí en su vida. Me levanté del suelo, me duché por primera vez en días. Me miré al espejo. Tenía ojeras, estaba más delgada, pero mis ojos, aunque tristes, ya no estaban muertos. Eran los ojos de una superviviente. Llamé a mi amiga Mónica. Vuelvo a la oficina el lunes. Olivia. ¿Estás segura?, preguntó Mónica, preocupada. Necesito que mi cabeza esté ocupada en el trabajo y no pensando en el pasado. Volver al trabajo fue mi terapia. Me sentía viva de nuevo, pero de una manera diferente. No había alegría, pero había propósito. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Juan. Juan era el ingeniero estructural asignado por el gobierno para supervisar la seguridad sísmica del edificio. Tenía unos 45 años, cabello oscuro rizado y una mirada inteligente detrás de unas gafas de montura gruesa. No era como Fernando. Llevaba casco y botas de seguridad llenas de barro. Señora Olivia, dijo él el primer día, extendiendo una mano firme. Empezamos a trabajar juntos a diario. Al principio solo hablábamos de resistencia de materiales, pero poco a poco las conversaciones se extendieron al café después del trabajo y luego a cenas improvisadas en la taquería de la esquina. Me enteré de que era viudo desde hacía años. Su esposa había muerto de cáncer. Él conocía el dolor, conocía el vacío. Pero a diferencia de mí, él no estaba amargado. Había procesado su duelo y había decidido seguir construyendo. Olivia me dijo una noche mientras revisábamos planos en mi oficina, la estructura más difícil de reforzar es la propia vida. A veces tienes que demoler lo que está podrido para poder construir algo que no se venga abajo. Con el primer temblor, la miré. Tenía una mancha de tinta en la mejilla. Estaba cansado y me parecía el hombre más guapo que había visto en años. No porque fuera un trofeo, sino porque era real. Fernando me dejó por una millonaria de 29 años. Solté de repente. No sé por qué se lo dije. Juan dejó el lápiz. Me miró fijamente. Entonces él es el que perdió. Tú eres una buena mujer, Olivia, una arquitecta brillante. Y si él prefiere el brillo de la pirita al peso del oro, es problema de él. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses, mientras yo reconstruía mi vida al otro lado del mundo. El castillo de naipes de Fernando empezaba a temblar, aunque yo aún no lo sabía. Habían pasado meses desde que se fue. El divorcio ya era oficial. Le había dado la mitad de nuestros ahorros, pero me quedé con la casa, ya que eran bienes previos gracias a Dios y a mi abogado. Él no peleó mucho. Tenía prisa y según él, el dinero de Marisol hacía que mis ahorros parecieran propinas. Sin embargo, las noticias empezaron a llegar de formas sutiles.
Primero fue una llamada de una vieja amiga que trabajaba en banca, Olivia. Oye. Sé que no es mi asunto, pero vi el nombre de esa tal Marisol en una lista de alerta de la Comisión de Valores. Parece que su fondo de inversión está siendo investigada por esquema Ponzi. Sentí un frío en el estómago, no por mí, sino por lo que eso significaba. Esa misma semana, las fotos de Fernando cambiaron. Ya no eran en yates, eran selfies en interiores con textos extrañamente filosóficos y defensivos. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Solo los que arriesgan ganan. Tiempos difíciles revelan a los verdaderos leales. Luego mi hijo me llamó. Mamá. Papá me llamó. Me pidió prestado 6000. Me enderecé en la silla. ¿Para qué? Dijo que tenía un problema de liquidez momentáneo con sus tarjetas porque estaban moviendo fondos entre paraísos fiscales y los bancos. Bloquearon las cuentas por seguridad. Le dije que no tenía tanto dinero. Se puso a suplicar. Mamá nunca había escuchado a papá así. Sonaba asustado. No le envíes nada. Le ordené, si tiene problemas reales, que me llame a mí. Pero no te metas en eso. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi instinto protector, ese hábito de años de cuidar a Fernando, se activó. Quise llamarlo, quise preguntarle si estaba bien. Pero entonces miré hacia la sala de estar. Juan estaba allí, sentado en el sofá, leyendo un libro con mis pies sobre su regazo. Llevábamos saliendo oficialmente 3 meses. Era una relación tranquila, madura, sin dramas. Paz. Eso era lo que tenía ahora. Paz. ¿Todo bien?, preguntó Juan, notando mi tensión. Problemas con Fernando. Dije. Juan cerró su libro. ¿Necesitas ir? No, dije. Y por primera vez lo sentía de verdad. No es mi problema. Ya no. Pero el destino tiene una forma cruel de cerrar los círculos. 3 semanas después, la noticia estalló. No fue un rumor. Fue titular de la CNN y de todos los noticieros financieros. Detenido en el aeropuerto de Singapur la niña prodigio de las criptomonedas, Marisol de la Fuente, acusada de fraude masivo por más de $300 millones. Las imágenes mostraban a Marisol siendo escoltada por la policía, con una chaqueta sobre la cabeza y detrás de ella, intentando cubrirse la cara. Estaba Fernando, despeinado, aterrorizado. Mi teléfono empezó a sonar. Periodistas, amigos, morbosos, familiares. Apagué el celular. Esa noche. Me senté en el porche con una copa de vino. No sentí satisfacción. No sentí el placer de la venganza. Sentí una profunda lástima. Fernando había apostado todo a un número que ni siquiera estaba en la ruleta. Había quemado su hogar para calentarse con una hoguera que resultó ser un holograma. La caída había comenzado y yo sabía, con la certeza de quien conoce las leyes de la gravedad, que el impacto sería fatal. Pasaron 4 meses desde la detención de Marisol. El escándalo fue mayúsculo. Se supo todo. Los yates eran alquilados por horas para las fotos. Las mansiones eran Airbnb. Las joyas eran prestadas o compradas con tarjetas de crédito robadas a otros inversores. Marisol no era una genio, era una estafadora carismática que usaba un esquema piramidal clásico adornado con palabras tecnológicas. Fernando no fue acusado formalmente de fraude, pero fue interrogado extensamente. Las autoridades determinaron que él era más un cómplice por ignorancia o, en términos más crudos, un tonto útil. Le confiscaron todo lo que Marisol le había regalado, joyas, ropa. Todo era evidencia o activos para pagar a las víctimas. Se quedó solo en Dubái, sin pasaporte por unas semanas, sin dinero y sin dignidad. Supe por mi hija que Fernando tuvo que pedir ayuda al consulado para ser repatriado. Mi hija le pagó el boleto de avión de regreso. Mis hijos estaban furiosos con él, pero seguía siendo su padre. Yo me mantuve al margen. Pagué la terapia de mi hija para que lidiara con la vergüenza pública, pero me negué a intervenir en el rescate de Fernando, mamá. Él está en casa de la abuela. Mientras tanto, mi vida florecía.
Había remodelado la casa. Cambié los muebles, pinté las paredes. Transformé la oficina de Fernando, que nunca usó, en un estudio de pintura para Juan, quien pintaba acuarelas los domingos. La casa ya no olía a perfume caro y soledad. Era un miércoles lluvioso de diciembre. El timbre sonó insistentemente. No esperábamos a nadie. Me sequé las manos y fui a abrir. Al abrir la puerta, el viento frío metió lluvia en el vestíbulo. Y allí estaba Fernando, pero no el Fernando de Dubái, ni siquiera el Fernando que me dejó. Me quedé paralizada un segundo, sosteniendo el pomo de la puerta. No sentí amor, no sentí odio. Sentí la extrañeza de ver a un fantasma corpóreo. Fernando, dije sin moverme para dejarlo pasar. ¿Qué haces aquí? No tenía a dónde ir. Sollozó y las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Mamá me echa en cara todo el día. Lo que hice. Mis amigos no me contestan el teléfono. Todo el mundo se burla de mí. Olivia, perdóname. Dio un paso hacia adelante, intentando entrar, buscando el refugio que siempre había tenido. Mi instinto fue bloquearle el paso. No puedes estar aquí, Fernando. Por favor, Olivia. Fue un error, una locura. Estaba ciego. Pero me equivoqué. Tú eres lo único real que he tenido. Tú eres mi esposa, era tu esposa. Corregí mi voz, firme como el acero. Firmaste los papeles, te fuiste. Dijiste que estaba muerta para ti. Estaba confundido. Gritó desesperado, agarrándome del brazo. Su tacto me resultó desagradable. Él empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de derrota total. Se dio cuenta de que la llave que siempre había usado conmigo. Mi lealtad incondicional ya no abría la cerradura. Lo había cambiado. No tengo dinero, Olivia, no tengo nada. ¿Vas a dejarme en la calle? Suspiré. Saqué mi bolso. Saqué todo el efectivo que tenía, unos $500 y una tarjeta de una cuenta secundaria que usaba para gastos menores. Toma esto. Le extendí el dinero y la tarjeta. En la tarjeta hay suficiente para un hotel decente por un par de semanas y comida. Es todo lo que voy a hacer por ti. Llama a tus hijos. Quizás ellos quieran ayudarte a buscar un departamento pequeño o un trabajo, pero aquí no vuelves ni hoy ni nunca. Fernando miró el dinero en su mano. Era una limosna comparado con lo que exigía hace un año. Pero lo tomó. El orgullo es un lujo que los pobres de espíritu no pueden permitirse. Olivia intentó una última vez. Adiós, Fernando. Cerré la puerta. Me giré hacia Juan. Él me miraba con una leve sonrisa triste. ¿Estás bien?, preguntó. Fui hacia él y lo abracé, enterrando mi cara en su pecho. Sí, dije. Ahora sí, la comida se va a quemar. Volvimos a la cocina. Afuera la lluvia seguía cayendo. Fernando buscó un diamante y descubrió que era vidrio cortado. Yo, entre los escombros que él dejó, encontré los materiales para construir una fortaleza. Y aquí, en mi fortaleza, con el sonido de la lluvia afuera y la risa de Juan en la otra habitación, soy por fin la mujer más rica del mundo. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.